Are you learning Spanish and sometimes feel stuck, afraid, or ready to give up? You are not alone. In this video, I've combined 3 powerful stories from students learning Spanish. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y pensado, ¿por qué el español me cuesta tanto? Yo también, hasta que encontré algo simple y un poco extraño que lo cambió todo. Recuerdo estar en una cafetería con mi cuaderno de español abierto, café en una mano, bolígrafo en la otra, la cabeza llena de confusión. 2 horas viendo videos y leyendo reglas. Y aún así me sentía atascada. Cada palabra era una pieza de un puzzle sacado de la caja equivocada. La gente hablaba, reía, bromeaba en español. Y pensé, ¿por qué me cuesta tanto? No era perezosa, ni tonta. Lo estaba intentando, pero algo no funcionaba. Justo cuando iba a irme, escuché una frase. No necesitas estudiar más. Necesitas jugar con el idioma. ¿Experimentar? ¿Jugar? ¿No estudiar? Esa idea cambió todo. Tenía herramientas, videos, fichas, libros, apps, pero no funcionaban. Estudiaba a diario, pero al hablar, mi cerebro se paralizaba. Sabía español en papel, pero no en la vida real. Me sentía avergonzada, como si nada fuera suficiente. Un día, intenté hablar con un turista perdido. Dije, «Hola, estás perdido, ¿verdad?» Él sonrió, pero no entendió. Entré en pánico. Señalé y dije, «Mapa, ¿necesitas ayuda?» Él se fue y yo me sentí como un robot roto. El español no era el problema. Era la forma en que lo aprendía. Memorizaba, pero no practicaba. Estudiaba, pero no conectaba. Intentaba construir una casa sin usar las manos. Esa frase seguía en mi mente. Juega con el idioma. Así que empecé a jugar. Lavando platos decía, este plato es azul. No me gusta esta esponja. Hacía historias tontas con palabras nuevas. Un dragón cansado fue a comprar espaguetis, pero olvidó su billetera, así que lloró. ¿Fue útil? Quizás no. ¿Fue divertido? Sí. ¿Recordé esas 5 palabras? Totalmente. Cambié memorizar por jugar. Y funcionó. Cantaba canciones, repetía frases de YouTube con emoción. Y poco a poco perdí el miedo al español. Después de una semana de jugar con el español, sucedió algo increíble. Estaba en el supermercado pasando junto a 2 adolescentes que hablaban. No intentaba escuchar, pero de repente los entendí. Oye, este cereal está mucho mejor que el otro. Sonreí. Solo una frase, pero lo entendí. Sin subtítulos, sin traducción, solo comprendí. Y más tarde, ese mismo día, tuve una breve conversación con una mujer
en la parada del autobús. Ella dijo, «Hace buen tiempo hoy, ¿verdad?» Mi corazón dio un vuelco, pero no me congelé. Respondí, «Sí, muy bueno. No hace mucho calor y no llueve». Ella sonrió y dijo, «Exactamente». Eso fue todo. 2 frases, pero sentí como si acabara de escalar una montaña. Por primera vez, el español no era un muro, era un puente. Estaba caminando por el parque cuando vi a un turista con cara de confusión, sosteniendo un mapa al revés. Normalmente habría desviado la mirada. Daba demasiado miedo. Era demasiado arriesgado. Pero algo se sentía diferente. Me acerqué y pregunté, ¿necesitas ayuda para encontrar algo? Sí, estoy intentando encontrar el museo. Creo que estoy perdido. No hay problema. Son 2 manzanas por allá, luego a la izquierda. Verás una gran fuente enfrente. Gracias, dijo, y se fue. Y me quedé ahí pensando, acabo de dar instrucciones en español a una persona real, sin pánico, sin pausas incómodas, solo comunicación. Y me sentí increíble. Una noche decidí probar algo totalmente nuevo. Tomé mi teléfono, abrí la regrabadora y empecé a fingir que tenía mi propio podcast en español. Le di a grabar y dije, «Hola a todos y bienvenidos a el podcast más aburrido de la historia. Hoy hablaré de calcetines». Describí mis calcetines con mucho detalle. Color, talla, suavidad. Hice bromas, me reí de mí misma. Era ridículo. Y me encantó. Lo volví a escuchar y sí, fue incómodo, pero me entendí. Al día siguiente lo volví a hacer. Tema diferente, palabras nuevas. Y poco a poco, esos podcasts falsos de 3 minutos se convirtieron en una de mis formas favoritas de practicar. Sin presión, sin público, solo yo jugando con el español y mejorando cada vez más. Una semana después, estaba en un ascensor. Solo yo y un perro. La dueña había salido un segundo y las puertas se estaban cerrando. Entré en pánico por el perro, así que lo miré y le dije, «No te preocupes, amigo, no estás solo, hablo un poco de español». No sé por qué lo dije. Quizás estaba nerviosa, quizás estaba practicando. Pero el perro simplemente me miró fijamente. Y seguí hablando. Estaremos bien. Solo 2 seres tranquilos en un corto viaje en el ascensor. Las puertas se abrieron. La dueña volvió a entrar. «Estaba solo hablando con tu perro», dije. Se rió. «Le pasa eso a menudo». Y en ese momento me di cuenta, acabo de tener una charla informal con un perro, en español. Y no me pareció raro, me pareció normal. Unos días después, me uní a un pequeño evento comunitario, un club de lectura que aceptaba a estudiantes de español.
Casi no fui. Casi puse una excusa. Pero aparecí. Estábamos leyendo un cuento. La mujer a mi lado dijo: «Estoy un poco nerviosa. Mi español no es perfecto». Sonreí y dije: «Igualmente, pero ayudémonos mutuamente». Durante la reunión, leí un parágrafo en voz alta. Lento, cuidado. Y cuando terminé, alguien dijo: «¡Qué bien lo leíste!». Me quedé impactada. No porque me felicitaran, sino porque lo creía. Por primera vez, no me sentí como una estudiante de idiomas. Me sentí como un lector, un ayudante, un amigo, una voz. El español ya no me hacía sentir insignificante, me hacía sentir conectada. A veces todavía pienso en ese momento en el café, cuando casi me daba por vencida. Me alegro tanto de no haberlo hecho, porque lo que encontré no fue solo una nueva forma de aprender español. Encontré una forma de sentirme orgullosa de mí misma, una forma de crecer sin presión, una forma de convertir el miedo en diversión. Y empezó con una idea extraña. Deja de estudiar, empieza a jugar. Así que si alguna vez te has sentido estancado, si alguna vez has sentido que el español es demasiado difícil, te lo prometo, no eres tú, es el método. Así que esto es lo que hice paso a paso para cambiar todo. Puedes empezar hoy mismo. No necesitas dinero, ni un profesor, ni una gramática perfecta. Solo necesitas curiosidad y un poco de valentía. Paso 1. Háblate a ti mismo en voz alta. Empieza poco a poco, en la cocina, de paseo, en la ducha. Narra tu vida como si fueras la estrella de tu propia película. Me estoy cepillando los dientes. ¿Dónde puse las llaves? Paso 2. Crea mini historias divertidas. Toma de 3 a 5 palabras nuevas e inventa una historia ridícula. Cuanto más rara, mejor. Ejemplo: un gato dormilón quería ser un chef famoso, pero solo cocinaba pescado. A nadie más le gustaba. Porque tu cerebro recuerda la diversión. Cuando te ríes, aprendes. Paso 3. Copia con sentimiento. Elige un video, podcast o canción que te guste. Pausa. Repite lo que dicen exactamente como lo dicen. Sé dramático. Sé emotivo. Sé fuerte. No te preocupes por sonar perfecto. Preocúpate por sentirlo. Paso 4. Graba tu voz. Abre la regrabadora de voz de tu teléfono. Imagina que presentas un podcast. Habla por 1 minuto. De cualquier tema. Luego escúchate. Observa cuánto entiendes. Haz esto una vez al día. No se trata de ser perfecto, se trata de acostumbrarte a tu propia voz en español. Paso 5. Juega con la gente, aunque sea un poco.
No necesitas conversaciones profundas. Una frase es suficiente. Puedes practicar con un amigo, un desconocido, o sí, incluso con un perro de alguien. Cuanto más juegues con estos momentos, más te darás cuenta de puedo hacerlo. Lo estoy haciendo. No necesitas un plan perfecto. No necesitas una gramática perfecta. Necesitas un pequeño momento de valentía. Una frase, una historia, una conversación con un desconocido o con un perro. Ahí es donde empieza la fluidez. Así que este es tu reto. Di una frase en español en voz alta ahora mismo. Lo que sea. Estoy aprendiendo español. No me rendiré. Hoy es mi día. No necesitas permiso. No necesitas sentirte listo. Simplemente empieza. Porque el español no es algo que esperas para hablar. Es algo en lo que te conviertes al hablar. Were there any other words or phrases that you didn't understand? If so, put them in the comments. Now, see if you can answer these questions with full sentences. Put your answers in the comments. Who is this story about? What was the problem in the story? How was the problem resolved? Can you relate to anyone in the story? If so, explain. How did you do? Could you answer all the questions? If you enjoyed this lesson, click here for another learning video. Déjame llevarte al momento justo en el que casi abandono aprender español. Estaba frustrada, cansada, avergonzada. Cada palabra se sentía como una montaña. Pero entonces algo hizo clic y eso cambió todo. Si te sientes estancado ahora mismo, esta historia es para ti. Recuerdo una noche en la que estaba sentada en mi escritorio. Tenía libros, papeles y cuadernos por todas partes. Mi teléfono estaba reproduciendo un video sobre la gramática del español, pero yo realmente no estaba escuchando. Me sentía cansada, me dolía la cabeza. Había estudiado mucho, pero aún no podía hablar español. Sabía muchas palabras, pero las palabras no me salían. Cuando intentaba hablar, me detenía. Olvidaba cómo decir las cosas o las decía de manera equivocada. Un día fui a una cafetería. Quería practicar español. La mujer del mostrador sonrió y dijo, «Hola, ¿cómo estás?» Entré en pánico. Quería decir, «Estoy bien, gracias. Me gustaría un café». Pero me congelé. Me quedé ahí parada y dije, sí, café, por favor». Ella fue amable, pero yo me sentía avergonzada. Me alejé pensando, ¿por qué es tan difícil para mí? Más tarde me vi al espejo e intenté hablar. Mi voz sonaba extraña. Me sentía nerviosa. No sonaba como las personas en los videos. Pensé, tal vez no soy buena para el español. Tal vez nunca aprenderé. Tal vez debería parar. Cerré mi cuaderno. Quería dejarlo. Pero entonces una pequeña voz en mi cabeza decía,
Intenta una vez más. Esa noche me senté en mi cama. Miré mi cuaderno, pero no lo abrí. Solo me senté ahí, a pensar. Me sentía cansada. Mis ojos pesaban. Mi corazón pesaba también de la tristeza y frustración. Lo había intentado tan duro y aún no podía hablar. Pensé, tal vez siempre tendré miedo de hablar. Pero entonces algo pequeño, algo en el fondo de mí dijo, no, tú puedes hacer esto. Aún no has terminado. Cerré mis ojos y respiré profundamente y me dije, no necesitas ser perfecta, solo necesitas intentarlo. Entonces hice una promesa. Cada día hablaré, incluso una sola oración, incluso con errores, sin excusas. La siguiente mañana no abrí ningún libro de gramática. No estudié nuevas palabras. Me miré en el espejo y dije una simple oración. Buenos días. Estoy aprendiendo español. Lo dije de nuevo y de nuevo, 10 veces. Mi voz era silenciosa al principio, pero con cada palabra se volvía más fuerte. Todavía me sentía un poco tonta, pero también me sentía orgullosa. Por primera vez no me sentí estancado. Sentí esperanza. Sentí algo nuevo. Sentí que era posible. Y ese momento fue el comienzo de todo. No cambié todo en un día, pero cambié una cosa. Comencé a hablar. Cada día. No por una hora, solo por unos pocos minutos. Mientras me vestía, mientras me cepillaba los dientes, mientras me hacía el desayuno. Dije cosas como, estoy cepillando mis dientes, estoy preparando café, hoy es un buen día. Al principio me sentí extraña. No estaba segura si lo estaba diciendo bien, pero nadie estaba escuchando, nadie me estaba juzgando. Solo éramos mi voz y yo. Entonces algo sorprendente pasó. Después de unos días, las palabras comenzaron a llegar más rápido. No tenía que detenerme y pensar mucho. No tenía que traducir en mi cabeza. Una mañana fui a la misma cafetería. La mujer del mostrador sonrió y dijo, «Hola, ¿cómo estás?» Y esta vez no me congelé. También le sonreí y dije, «Estoy bien, gracias. Me gustaría un café pequeño, por favor». Ella asintió y dijo, «Tu español es realmente bueno». Casi me río. Quería decir, «Deberías haberme visto la semana pasada». Pero solo dije, «Gracias», y me alejé con mi café y la más grande sonrisa en mi rostro. Esa fue la primera vez que lo sentí. Progreso real. Unos días después, estaba viendo un video de YouTube, todo en español. Normalmente necesitaba subtítulos, pero esta vez entendí toda la primera oración, después la segunda, luego la tercera. Puse en pausa el video y sonreí. «Entendí eso», susurré. No era perfecto, pero era real, y eso me dio poder. Una tarde, mi amigo me escribió un mensaje.
Él estaba intentando escribir un mensaje en español, pero estaba confundido. Me envió una captura de pantalla y dijo, ¿qué significa esto? ¿Esta oración es correcta? Lo leí, lo entendí y lo ayudé a arreglarlo. Ese día no solo entendí español, lo usé, ayudé a alguien y me di cuenta, ya no solo estoy aprendiendo, estoy creciendo. Después de esos pequeños logros, me di cuenta de algo muy importante. No necesitaba más libros de gramática. No necesitaba un acento perfecto. No necesitaba saber cada palabra en el diccionario. Lo que realmente necesitaba era un sistema simple, una rutina que yo pudiera hacer todos los días, sin estrés, sin miedo y sin rendirme. Así que, aquí está lo que hice, y tal vez pueda funcionar para ti también. Empecé hablando todos los días. Solo un poco, no una hora, ni siquiera 30 minutos, tal vez 5 minutos, o tal vez solo 2 minutos. Me hablaba a mí misma mientras me cepillaba los dientes. Me estoy cepillando los dientes. Es de mañana. Hoy será un gran día. O mientras cocinaba. Estoy cortando vegetales. El agua está caliente. Me gusta el arroz. Se sentía extraño al principio. Incluso me reía de mí misma a veces. Pero eso me ayudaba. Eso ayudaba a mi cerebro a pensar en español. Y poco a poco, hablar era menos terrorífico. Entonces, comencé a repetir oraciones en voz alta. No decía oraciones cualquiera. Las elegía de películas o de videos de YouTube. Pero aquí está la parte importante. No solo estaba diciendo las palabras, copiaba el sentimiento. Una noche escuché al personaje de una película decir, «No te rindas, eres más fuerte de lo que piensas». Pausé el video. Lo rebobiné. Me dije, «No te rindas, eres más fuerte de lo que piensas». La primera vez mi voz era suave, quebrantada, insegura. La segunda vez sonaba un poco más fuerte. La tercera vez definitivamente más fuerte. Y después de 10 veces, me sentí como si me estuviera diciendo ese mensaje a mí misma. Esa oración no fue solo de práctica, se convirtió en motivación. Después paré de escribir listas de palabras y comencé escribiendo pequeñas historias. Digamos que aprendí 5 nuevas palabras: feliz, parque, caminar, amigo y sorpresa. Las usé en una historia como esta. Caminé en el parque con mi amigo, nos reímos. Me sentía feliz. Entonces, sorpresa, comenzó a llover. Ahora tenía un recuerdo, un sentimiento, una imagen en mi mente. ¿Y las palabras? No las olvidé, porque ellas fueron parte de una historia que me hice. También escuchaba diferente.
Dejé de ser pasiva y empecé a escuchar como un detective. Si alguien decía algo como ¿qué tal el día de hoy? No lo ignoraba. Me detenía y pensaba, ¿qué quiere decir? Yo conocía las palabras. ¿Qué? Día, hoy. Pero esa oración era nueva para mí. Entonces busqué. Esto significaba, ¿qué estás haciendo hoy? Simple. Pero ahora tenía una frase real que la gente real usa. Y una vez que aprendía una frase como esa, la usaba, la repetía, las escuchaba de nuevo en otros videos. Y lentamente, mi español comenzó a sonar más natural. Entonces vino la parte que me asustaba. Hablar a otras personas. Un día vi un mensaje online sobre un grupo de conversación en español. La práctica era gratis, abierto a principiantes. Mi corazón estaba latiendo rápido cuando me uní. Casi lo dejo antes de empezar, pero me dije, solo di una oración, solo inténtalo. Entonces, cuando era mi turno, dije algo simple. Creo que dije, hola, estoy aprendiendo español. Estoy feliz de estar aquí. Eso fue todo. Y adivina qué. Ellos sonrieron. Ellos me entendieron. Y fueron amables. Nadie se burló. Nadie me corrigió. Ellos solo me dijeron, bienvenido. Y en ese momento me sentí valiente. Me sentí fuerte. Ya no era solo una estudiante. Estaba comunicándome. La última cosa que agregué fue mi diario. Cada noche, antes de ir a la cama, abría un cuaderno. Escribía en español, incluso si eran pocas palabras. Al principio se veía así. Hoy estaba cansada. Comí pasta. Vi televisión. Pero después de unas semanas, empecé a mejorar. Hoy estaba cansada, pero estudié a pesar de eso. Vi un video en español y entendí los 2 primeros minutos. Eso me hizo sentir orgullosa. Escribir me ayudó a ver mi progreso, incluso en los días malos. Me mostró, mira qué tan lejos has llegado. Este era mi sistema. No era perfecto, no era rápido, pero funcionaba. No porque fuera fácil, sino porque, de todos modos, lo hacía. Después de un mes, algo cambió. No todo. Yo aún cometía errores. Aún olvidaba palabras. Aún me sentía nerviosa a veces. Pero el miedo comenzó a desaparecer. Ya no tenía miedo al hablar. Incluso si decía algo equivocado, no me congelaba ni me sentía avergonzada. Solo continuaba. Mi voz se volvió más fuerte. Mis oraciones eran más largas. Mi confianza era más grande. Recuerdo caminar por la calle y por primera vez estaba pensando en español, no traduciendo, no adivinando, solo pensando. Miré un árbol y dije en mi cabeza,
Ese es un árbol grande. Las hojas son verdes. El cielo es azul. Fue simple, pero se sintió como magia, porque solo un mes antes eso habría sido imposible. También comencé a notar pequeñas cosas. Podía entender más de esos videos que miraba. No necesitaba tantos subtítulos. Sabía cómo responder en conversaciones, incluso en las cortas. Una noche estaba ayudando a un amigo a escribir un mensaje en español, y por primera vez él dijo: «¡Wow! Tú eres realmente bueno en esto». Yo me reí y dije: «Yo solía temerle al español, pero ahora el español no me da miedo para nada. Es parte de mi vida ahora». El cambio más grande no fue mi vocabulario, no fue mi pronunciación, fue algo más profundo. Comencé a sentirme conectada a las personas, a historias, al mundo. Antes, cuando alguien me hablaba en español, me sentía pequeña. Sonreía, pero no sabía cómo responder. Ahora podía responder, podía compartir mis ideas, hacer preguntas, reír con chistes. Ya no solo escuchaba, yo era parte de la conversación. Un día en el parque, una mujer me preguntó: ¿Ese es tu perro? Es tan lindo. Y sin miedo dije: sí, él es muy amigable. Le encanta la gente. Comenzamos a hablar, solo por unos minutos, pero se sintió tan bien. No me sentí como una turista en mi propia vida más nunca. Sentí que pertenecía, que tenía una voz. Esto es lo que aprender español me dio. Una manera de conectar, una manera de sentirme vista, una manera de compartir quién soy realmente. No empecé este viaje con un perfecto español. Empecé con miedo, empecé con dudas, empecé con una simple oración y cada día agregué otra. Una oración se convirtió en hábito. Ese hábito se convirtió en progreso y ese progreso se convirtió en confianza. Si yo pude hacerlo, tú también. No necesitas ser perfecto, solo necesitas empezar. Di una oración en voz alta, ahora mismo. Puede ser lo que sea, algo simple, algo verdadero. Estoy aprendiendo español. No me rendiré. Hoy es el día que lo intento. Dilo, susúrralo, grítalo, pero dilo. Deja que tu voz sea escuchada, incluso si eres el único escuchando. Porque hoy
Tú no solo eres un estudiante, te estás convirtiendo en un comunicador, un conector, un narrador. Te estás convirtiendo en quien siempre debiste ser en español. If you enjoyed this lesson, click here for another learning video. Stories aren't just fun, they are powerful for language learning. We're My Bilingual Life, and we're here to help. If this is your first time watching, check out the video linked above to see how you can learn with stories. Are you ready? What are we waiting for? Let's get started. ¿Has sentido que tus sueños son demasiado grandes? Como si el mundo hablara español y tú estuvieras tras un cristal. Yo también. Me llamo María. Esta es mi historia. Crecí en un pueblo pequeño, donde los sueños a veces se apagan. A veces elegíamos entre comida y electricidad. La educación era un lujo. ¿Español? Solo en películas. A los 17, solo decía, «Hola, ¿cómo estás?» Me escondía en clase, rezando para no ser llamada. Pero quería más para mí y mi familia. Un día, encontré un viejo libro de español de mi hermano. Sostenerlo fue sostener su esperanza perdida. Me dije, aprenderé esto, no importa cuánto tarde. No tenía ni internet ni clases, así que hice lo que pude. Vi películas con subtítulos. Pausaba, imitaba, repetía. Escuchaba la radio, aunque no entendía nada. Hablaba sola. Me cepillo los dientes. Sonaba como robot, pero ganaba confianza. Me uní a un foro de estudiantes de español. Mi primera videollamada fue aterradora. Dije, «Hola, me llamo María. Soy de un pueblo». Y me dijeron, «¡Bien hecho!». Sentí que pertenecía. Leía libros infantiles, pegaba etiquetas en todo. Me grababa hablando. Me daba vergüenza, pero seguí. Mis amigos se reían. ¿Con quién hablarás español? Pero recordaba, todo experto fue principiante. Con el tiempo, hablaba con personas de Brasil, Japón, Nigeria. Nos reíamos, practicábamos, celebrábamos. Una amiga me dijo, «Tu español es precioso». Lloré esa noche. Quería creerlo. Postulé a un trabajo. La entrevista era en español. Recordé el ático y el libro. Respiré hondo y hablé. Conseguí el trabajo. De pronto, podía ayudar a mi familia. Viajé, di presentaciones en español. Ya no solo hablaba el idioma, lo vivía. Aprender español era más que palabras. Era libertad, confianza, nuevos mundos. Si hoy sientes que no puedes, escucha esto. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas empezar. Habla contigo mismo. Ríete de tus errores. Sigue incluso si nadie cree en ti. No tienes que ser genial para empezar, pero tienes que empezar para ser genial. Reto para ti. Di una frase en español hoy. Mañana, di 2 más.
Escríbelas, repítelas, cántalas. Deja que el español sea parte de tu día. Un día mirarás atrás y dirás, ¿español? Ahora es parte de mí. We hope you enjoyed the story. Now let's see how much you could understand. Here are some words or phrases that we think might have given you some trouble. Let's review them. Demasiado, mucho, más de lo normal. Sostener, tener en las manos, apoyar. Pertenecía, verbo pertenecer. Ser parte de algo. Infantiles, para los niños. Postulé a un trabajo, verbo postular. Poner una aplicación para un puesto. Entrevista, cuando una persona hace preguntas a otra. Puede ser para un trabajo o para algo como las noticias. Were there any other words or phrases that you didn't understand? If so, put them in the comments. Now, see if you can answer these questions with full sentences. Put your answers in the comments. Who is this story about? What was the problem in the story? How was the problem resolved? Can you relate to anyone in the story? If so, explain. How did you do? Could you answer all the questions? If you enjoyed this lesson, be sure to like and subscribe for more learning videos. See you soon!